Hola, mi nombre es Daniela y junto a mis compañeras Cindy, Lina y Ana Karin vamos a hablarles sobre los principios de centralización en el Estado colombiano. Estos conceptos son fundamentales para entender cómo se organiza la administración pública y cómo se prestan los servicios al ciudadano. La Constitución del 91, desde su primer artículo, define a Colombia como una república unitaria, pero también descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Esto significa que aunque existe un poder fuerte central, también hay espacios para departamentos, municipios y otros organismos para que manejen sus recursos. En esta exposición veremos qué significa cada uno de estos principios, cómo están regulados en la normatividad y algunos de los ejemplos de cómo funcionan en la práctica. Muy buenos días, mi nombre es Cindy Yurani Barbón Germán del grupo 306. Hoy les voy a hablar de la descentralización y de la desconcentración. La descentralización es cuando la toma de decisión y el ejercicio de competencia se concentra en los órganos superiores del Estado. Esto se traduce a una uniformidad de criterios y un control jerárquico más fuerte. Un breve ejemplo lo tenemos en el artículo 189 de la Constitución, donde se nos habla de que el presidente de la República es la suprema autoridad administrativa. También así como las decisiones claves como la política del exterior, la defensa nacional o los alineamientos económicos que se toman en nivel central, sin intervención de los departamentos o municipios. Un caso actual de descentralización se ve en los planes de vacunación, asignando los recursos a sistemas generales de regalías. Aunque estos recursos benefician a muchas de las regiones, las decisiones solo se distribuyen por órganos a nivel centrales o nacionales, lo que retrasa los proyectos en desarrollo. Por otro lado, tenemos la desconcentración, que busca acercar a la administración a los ciudadanos, es decir, en una misma entidad, reparten funciones o oficinas autónomas en diferentes lugares del país, pero estas oficinas no son autónomas, dependen del nivel central. En el artículo 209 de la Constitución nos señala que la función administrativa debe desarrollarse con base al principio como la descentralización y de la desconcentración. Y un claro ejemplo tenemos en Colombia son las oficinas regionales de la Registraduría Nacional. Aunque dependen de una sede principal que es Bogotá, funcionan en cada departamento y municipio para prestar los servicios como las expediciones de cédulas, registros civiles, entre otros. El otro también es el Instituto Nacional Colombiano de Bienestar Familiar, donde protege y garantiza a los niños y adolescentes, pero estos también se manejan a nivel central. A continuación, vamos a hablar acerca del principio de delegación. Este se da cuando una autoridad administrativa transfiere de manera temporal ciertas funciones a otra, pero mantiene la responsabilidad sobre ellas. La Constitución lo regula en su artículo 211, que dice que las autoridades administrativas pueden delegar funciones en sus colaboradores o en otras autoridades. Además, la Ley 489 de 1998 desarrolla este tema, estableciendo que la delegación siempre debe hacerse por escrito y que el delegante conserva la responsabilidad. En Colombia, la delegación se usa con frecuencia con el fin de agilizar la gestión. Por ejemplo, un alcalde puede delegar en el secretario de Hacienda la firma de resoluciones por cobro de impuestos o en el secretario de Gobierno la expedición de permisos para realizar eventos. También ocurre en el nivel nacional cuando los ministros pueden delegar en los viceministros o directores de área la firma de actos administrativos para no retrasar los procesos. Es importante resaltar que, aunque el funcionario delegado ejerza esas funciones, la responsabilidad final sigue siendo del delegante. Por eso, la delegación ayuda a hacer más eficiente la administración, pero también exige controles adecuados para evitar abusos o errores. La descentralización significa que se transfieren competencias y recursos a entidades que sí tienen autonomía para tomar decisiones. Desde la Constitución, en su artículo 1, Colombia se reconoce como un Estado descentralizado. Además, el artículo 287 establece que las entidades territoriales, es decir, los departamentos, los distritos y los municipios, tienen autonomía para gobernarse por sus propias autoridades, administrar recursos y gestionar sus intereses. La descentralización puede ser de 3 tipos: territorial, por servicios y por colaboración. La descentralización territorial se refleja en las gobernaciones y alcaldías que tienen competencias propias como la planeación del desarrollo, la educación básica o la gestión de los recursos locales. Por ejemplo, los municipios reciben transferencias del Sistema General de Participaciones para invertir en salud y educación. La descentralización por servicios ocurre cuando se crean entidades con autonomía administrativa para cumplir funciones específicas, como las universidades públicas o los hospitales de carácter departamental. Un ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, que aunque es una institución pública, tiene autonomía en su organización y manejo académico.
Y finalmente, la descentralización por colaboración. Se da cuando el Estado celebra convenios con particulares para prestar ciertos servicios, como ocurre con empresas privadas que apoyan la recolección de impuestos o la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Ahora bien, aunque en Colombia coexisten estos principios, su aplicación enfrenta grandes retos. La centralización se concentra mucho en Bogotá y esto genera desigualdad en la capacidad de decisiones de las regiones. La descentralización acerca servicios, pero muchas veces sin los recursos suficientes. La delegación agiliza trámites, pero a veces se usan sin controles necesarios y la descentralización es valiosa. Pero la falta de financiación limita a departamentos y municipios para que generen realmente su autonomía. El gran reto del Estado es lograr un equilibrio entre centralización y autonomía territorial para que la gestión pública sea eficaz. Para concluir, hemos revisado qué significa la centralización, la desconcentración, la delegación y la descentralización, cómo están consagradas en la normatividad colombiana y algunos de los ejemplos de su aplicación. Estos principios no son solo bases jurídicas, sino que determinan la forma en que los ciudadanos reciben los servicios del Estado. El desafío está en aplicarlos de manera equilibrada, de modo que la administración sea más ágil, más justa y más cercana a la gente. Muchas gracias por la atención prestada.